estoy, si tú quieres colaborar. La palabra de Dios le presta mucha atención a limpiar, le prestaba mucha atención a limpiar el templo. Y había una serie de personas que estaban encargadas de hacerlo, y hacer una buena limpieza, las hermanas tendrían más experiencia que yo, no es levantar la alfombra y meterlo todo ahí abajo, ¿vale? Y tampoco quitar lo que está en medio y con que yo no tenga que pisar nada, no importa, todo bien limpio. Pero de una manera muy especial, el Señor le presta mucha atención a la limpieza del templo de Dios. Y cuán importante era que en el tiempo en que estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra, llegó a un punto su sentir de celo por la limpieza, que nos dice la palabra de Dios que se airó. A nadie le gusta ver a Dios airado contra él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios airado. ¿Se puede airar Dios porque el templo de Dios esté sucio? ¿Se puede airar Dios porque no le prestemos ni atención al templo de Dios de tal manera que ni vayamos al templo de Dios? Uy. Quisiera llevaros por favor al capítulo número 21 de Mateo. Capítulo número 21. Estamos justo a muy poco tiempo de celebrar algo y no lo celebramos porque la Biblia no manda que lo celebremos, porque lo que sí que la Biblia manda es que celebremos esta resurrección de Cristo, que es lo que hacemos cada domingo de resurrección. Pero en Semana Santa de una manera se nos viene a la mente aquella última semana de Cristo aquí en la tierra, y lo que vamos a leer hoy es justo el día, en la semana antes, vamos a decir, de la resurrección de Jesucristo. Lo que básicamente, según el calendario, y no sé, humano, diría, porque no estoy muy exacto de dónde sacan esas fechas, pero supongo que es calendario lunar, y el próximo domingo se celebraría lo que llamaríamos el Domingo de Ramos. Entonces, ¿qué es la cantata? Recordad, por favor, el próximo domingo a las 11 es llegar un poquito tarde, porque si Dios quiere tendremos visitas, y si no teniendo visitas estamos llenos, pues entonces puede ser, pero el próximo domingo a las 11 de la mañana cantaremos uno o dos y básicamente presentaremos el programa. Si llegas un poquito tarde, entonces estarás muy bien escuchando, pero apresúrate y así estarás escuchando mejor. Perfecto. Pues, capítulo número 21, voy a leer ahí un texto y vamos a leer, va a ser un poquito largo porque voy a leer del versículo 1 hasta el 24, pero es para ponernos en contexto qué ocurre justo antes y después de la purificación del templo. Bien, dice así Mateo 21, versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y las muchas, los muchachos, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes que lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis que la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Hoy Jesús tiene una pregunta para ti. Una pregunta que quiere que tú respondas desde tu corazón. ¿Eres templo de Dios? ¿Eres iglesia de Dios? ¿Perteneces a la casa de Dios? Si es así, ¿esa casa es santa? ¿Estás viviendo para el Señor? Teniendo esto en mente, quisiera ir al Señor en oración y después presentar lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros, pidiéndole al Espíritu Santo que Él, conforme a su palabra, nos revele la verdad que debemos creer, vivir y testificar al mundo que nos rodea. Oremos. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a glorificarte al estudiar tu palabra, a exaltarte y reconocerte al creerte en nuestro corazón, y de tal manera que cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, vengamos prontamente a ti, confesemos nuestro pecado y arreglemos nuestra vida contigo. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Señor, gracias, porque en tu bondad tú has hecho todo lo que necesitábamos para poder estar en la casa de Dios. Tú has derribado ese muro que nos separaba, has rajado la cortina que hacía separación entre nosotros y el lugar santísimo. Ahora, Señor, enséñanos cómo podemos venir ante tu presencia y honrarte y glorificarte. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera poneros por un momento en contexto esta historia que vemos aquí de la limpieza del templo. Aparece en los 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, lo cuentan al final de la vida o del ministerio del Señor Jesucristo. Juan lo cuenta justo al principio. El capítulo 2 de Juan es precisamente donde el Señor hace en el evangelio de Juan esta obra de limpieza del templo. Creo, personalmente, que son 2 ocasiones realmente. Que Cristo al principio de su ministerio, entrando en Jerusalén, fue al templo y encontró realmente un templo que estaba siendo un lugar de negocios, un lugar de trapicheo, un lugar que él lo definió cueva de ladrones, realmente. Creo que también al final de su ministerio volvió a encontrar que no habían querido escuchar la primera vez, no habían aprendido la lección y seguían practicando las mismas cosas. Y tiene que volver a hacerlo. Como esos apoyalibros que ahí tienes todo el ministerio de Jesucristo y empieza con un apoyo aquí y otro aquí, uno al principio y otro al final. De alguna manera él está diciendo, ¿qué doctrina puedes entender o conocer si no eres templo y si no eres un templo santo consagrado para el Señor? Y en el tiempo del estudio estaremos viendo que esta enseñanza del templo tiene una aplicación para nosotros hoy, ahora, precisamente. Así que, qué bueno es ver que lo que se enseñó hace 2000 años, hoy el Señor quiere enseñarme verdades tan fundamentales como cuando obró en aquel momento, porque son tan actuales hoy como en aquel momento. Así que vemos realmente que Cristo lo que hace es mostrar rechazo por la religión que estaban siguiendo, que estaba llena de ritos humanos añadidos que no aparecen en la palabra de Dios. Solo Dios tiene derecho de decir y decidir la adoración que se le debe rendir. Y eso es crucialmente importante. Muchas personas piensan, yo adoro a Dios de corazón, no me importa lo que diga la Biblia. Y Dios dice, esa no es la adoración que a mí me agrada. La adoración que a Dios me agrada es la adoración que se conforma a mi palabra, que el Espíritu Santo obra y te enseña a través de mi palabra. Nunca el Espíritu Santo tomará de los hombres para enseñar. Siempre tomará de Cristo, la palabra de Cristo para enseñar. Que toda adoración será conforme a la palabra de Dios. Ya lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Y esa adoración no son ritos, no son imágenes, no son cumplir. Es ajustarse a la palabra de Dios. A Dios no le da igual aunque te salga de tu corazón. Tiene que ser conforme a su palabra. Ahora, pensando en esta situación, me viene una pregunta. Estamos en la introducción, pero para ver un poco. ¿Qué fue lo que hizo que Jesucristo reaccionara de forma tan violenta? Es casi la única ocasión, o las únicas, y es una al principio y otra al final, las únicas ocasiones en que vemos a Jesús actuar de una manera, diríamos,
por lo menos verbalmente, violenta. Pero quisiera también aclarar algo, lo que no es. Jesús reaccionó con ira, pero no reaccionó impulsivamente. Cuidado. Recordad que el mismo apóstol Pablo dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. Cristo no pecó. Para nada, para nada. Cristo no pecó para nada. También quisiera decir que Cristo reaccionó severamente, pero no fue una reacción emocional, a lo loco. No. Que nadie piense eso, para nada. De hecho, la palabra de Dios, cuando vemos el pecado, nos llama la atención, nos dice Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal manera que lo obedezcáis. Me cuentan en la historia de Lutero que un día alguien entró en su despacho y le preguntó, ¿por qué está esa mancha de tinta ahí? Y él contestó, Satanás me estaba tentando. Y le dije, aléjate de mí, Satanás. Y tiró ese tintero. No sé si tú llegas a ver la realidad de la tentación y del tentador. Pero es una realidad, y si eres de carne y hueso como yo, que tienes que enfrentar cada día e incluso varias veces en el día. Porque el pecado está a la puerta, agazapado así. Eso es lo que le dice Dios precisamente a Caín. Y si tú pasas por delante, él va a saltar encima de ti. Claro que sí. No tiene otro deseo que destruirte, que hacerte daño y que matarte. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, esto nos hace pensar que Jesucristo estuvo realmente airado severamente, pero no alocadamente. Quizás la reacción de Lutero podríamos calificarlo un poco de, bueno, no sé hasta qué extremo, pero quizás ahora cuando veas realmente la reacción de Cristo podrías decir, uff, y Cristo que lo sabe todo, si llegó a ese punto, sí que estábamos mal. O sí que estaban mal, solemos decir. Pero recuerda que hoy en día, en nuestro templo, que es nuestra vida, templo del Espíritu Santo, si has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios también quiere esa limpieza. También tenemos que entender, y precisamente en el capítulo 2 de Juan, donde aparece lo del templo, la limpieza del templo, nos dice el versículo 25 que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía realmente lo que había en el hombre. O sea, acaba de hacer esa limpieza y él dice, no me tiene que decir nadie. O sea, lo que estoy viendo exteriormente, interiormente. ¿Cómo está la vida de alguno? También es muy importante que entendamos que no fue una reacción caprichosa, que de repente dice, ahora me apetece cogerme, dice, un hato de cuerdas y empezó, no nos dice que le diera a nadie, pero de alguna manera a decir, fuera, largaros de aquí. Así que no consentía, dice la palabra de Dios, en Marcos precisamente dice que no consentía que nadie pasara por el templo. Ocurría que la puerta oriental, que daba justo hacia el Monte de los Olivos, era muchas veces un lugar de donde venía la mayoría de la gente, y si tenía que ir a la ciudad, lo que hacían es que pues atravesamos por el templo y entramos por una puerta, salimos por otra, y así no tenemos que dar el rodeo de casi, yo diría, 1 kilómetro de vuelta para poder entrar ahí. En el 2018 estuve ahí en
Israel, desde Jerusalén, y es muy curioso como desde el Monte de los Olivos se ve bajando esa entrada y sería muy obvio para entrar al templo, pero la gente lo estaba utilizando de paso, de atajo, realmente. Y en esta época, que es la Pascua, era una gran oportunidad para hacer negocio. Y posiblemente mucha gente venía cargando sus cargas y pasaban por el templo. Y Dios nos dice la palabra de Dios que Él no permitía que nadie pasara cargando cosas. Así que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, nos dice en Marcos capítulo 11. Así que Él está intentando realmente poner un poco de orden, mucho orden, pero que no sé si lo consiguió porque el corazón y la dureza del corazón es increíble. Todo esto ocurrió al principio de la Pascua, una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. La Pascua, o panes sin levadura, que conmemoraba precisamente la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Cada Pascua era recordar: Dios nos ha liberado. Dios nos ha librado de la esclavitud. Y no hay duda de que hay una similitud importantísima y a tener en cuenta que todo aquel que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador ha sido librado de la esclavitud del pecado. Y es lo que Dios dice. Además, la segunda fiesta, que era la fiesta de Pentecostés o fiesta de las primicias, que conmemoraba realmente la entrega de las tablas de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Dios entregó las tablas a Moisés en el monte Sinaí. También recordaba la provisión de Dios para su pueblo. Se celebraba justo en la primavera, de tal manera que las primicias eran ofrecidas al Señor. En Pentecostés son 50 días después de la Pascua, precisamente. Y la tercera fiesta importante era la fiesta de los tabernáculos, o también de las cabañas. Y era realmente para testificar que el pueblo había sido peregrino y viajero. Y se conmemoraba la segunda vez que Jehová, Yahweh, entrega las tablas de la ley a su pueblo por mediación de Moisés. Porque recordáis que cuando Moisés bajó de Sinaí, se encontró con las tablas, se encontró un pueblo pecando, un pueblo adorando imágenes, un pueblo que estaba adorando un becerro de oro. Y en esa ira rompió las tablas. Y Dios le dijo: ahora harás unas tablas y subirás otra vez al monte Sinaí, y volvió a escribir los 10 mandamientos en esas segundas tablas. Esas tablas son las que se guardaban en el arca de Jehová, precisamente. Bueno, esas fiestas para nosotros, bueno, se celebraba precisamente en el último día de esta fiesta de los tabernáculos, se celebraba el día de la expiación, un día muy importante, un día en el que se celebraba también el día del perdón. El sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre en el lugar santísimo y la ofrecía. Y si él salía vivo de ahí, indicaba que Dios había aceptado esa ofrenda de sangre y había perdón para el pueblo. Así que ya os he explicado cuando estudiamos en el libro de Hebreos que el sumo sacerdote entraba con una túnica, con unas campanillas, y de hecho hasta le ataban una cuerda a su tobillo de su pie, porque nadie más podía entrar, y las campanillas dejaban de sonar. Dios no había aceptado la sangre y había que sacar al sumo sacerdote de él, posiblemente muerto, porque él no iba a aceptar
sangre impura y sangre que no le agradara. Pero con la venida del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue con comida o bebida en cuanto a días de fiesta. Ya nosotros no estamos bajo el rito ni bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y esas fiestas ya se han cumplido en Cristo. Ya no tenemos que guardar luna nueva ni días de reposo, todo lo cual nos dice es sombra de lo que ha de venir. Así es, Cristo volverá por segunda vez y todo eso ya estará cumplido. Acabado está, dijo Cristo en la cruz del Calvario, y Él vendrá a establecer su reino. Todo mayor de edad en la fiesta de la Pascua, 20 años para arriba, tenía la obligación de venir a la fiesta de la Pascua y de todas partes del mundo venían para hacer dos cosas en la fiesta de la Pascua. Una, pagar el tributo. Y dos, ofrecer sacrificio. Pagar el impuesto y ofrecer sacrificio. Un cordero por familia. Los historiadores nos dicen que solía venir en este tiempo alrededor de 2 millones de personas a Jerusalén. La fiesta de la Pascua duraba 8 días. Y en ese tiempo, gente entraba, salía, gente venía. Y mucho. Así que, en primer lugar, estaban los cambistas. Porque el templo tenía una única moneda, que se aceptaba. El templo solo aceptaba un tipo de moneda, se llamaba el ciclo de Tiro. Así era. Era una moneda de plata y era la moneda que se aceptaba en el templo. De hecho, esos asesinos, esos principales, estos que vivían en lo que el Señor dijo que habían hecho cueva de ladrones, le dieron 30 piezas de plata, 30 piezas de esto a Judas cuando entregó al Señor Jesucristo. 30 ciclos de plata. Así es. Así que primero estaban los cambistas, como se estaba diciendo, y ellos cambiaban el dinero. Bueno, ¿qué me traes? ¿Dinero de Siria? Pues vale, yo te lo cambio y ya sabéis lo que son el cambio, ¿no? De divisa. Sabéis que hay un cambio que lo ponen a un precio más una comisión que se lleva. Muchas veces ya estáis viendo la usura que se estaba haciendo. Pero no solamente eso, sino también, en segundo lugar, tenían que ofrecer un animal puro y sin defecto que tenía que ser aprobado por los rabinos. Así que, viniendo de lejos, sería muy pesado incluso traer un animal, un cordero, por ejemplo, y llegar allí y de repente el rabino decirte, no, este no cumple las condiciones, tienes que comprar uno de los que tenemos aquí. Así que ya los rabinos, de alguna manera, compinchados con estos vendedores de animales, ya estaban preautorizados todos estos que se vendían en el templo. Así que dicen los historiadores que solía multiplicarse el precio normalmente por 10. Si te costaba 100 euros, pues ya sabía que en el templo tendrías que pagar 1000 euros. ¡Wow! Había buena diferencia. Y dicen que las palomas, que los que eran pobres pagan palomas, 15 veces más, algunas. Así que realmente estás viendo, vaya Pascua que se pegaban algunos, porque realmente era un súper negocio. Pero ¿sería eso realmente lo que ayudaría al Señor, que cobraran más? Bueno, lo que vemos realmente es que estaba haciendo un negocio muy lucrativo y el sacerdocio
los principales, el Sanedrín, el grupo gobernante, había permitido que todo esto se hiciera dentro del templo, que generalmente podría ser hecho fuera, pero dentro del templo, en este caso sería en el atrio, y era la parte de los gentiles generalmente donde se hacía, y bajo la cobertura de la santidad, el techo de santidad del templo, se estaban haciendo todas estas cosas. Y el grupo gobernante, sacerdotes, escribas, fariseos, estaban dando esa apariencia de piedad a sus negocios malévolos. Así que vemos realmente que estaban utilizando el lugar sagrado para robar, cobrando altos precios por cambiar y por comprar el animal para el sacrificio. De ahí la ira del Señor. Él dice, mi casa de oración, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este lugar sagrado es símbolo, era el símbolo de la presencia del Señor. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Puede haber corazones sin temor de Dios, que no le importa si está presente o no el Señor para vivir sus vidas y hacer sus propias decisiones malévolas? Y los que vendían dentro y extorsionaban a la gente, se escondían y hacían usura bajo el techo de santidad y con la aprobación de los sacerdotes que lo permitían. Me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo no dice que es el templo de Israel. Dice que es la casa de su Padre, así nos dice en Juan 2, la casa de mi Padre. Por lo tanto, puesto que soy el Hijo del Padre, mi casa. Y él dice de mi casa, la casa de oración, la casa que es para orar, el lugar donde se debe revelar la salvación a todas las naciones, como nos dice Marcos. Jesús está aquí acusando a todos los líderes religiosos de convertir lo sagrado en profano. Habían convertido la casa de oración del 3 veces santo en lugar de negocio, en lugar incluso de distracción o de entretenimiento. De hecho, la utilizaban sin tener en cuenta dónde estaba, sin tener en cuenta a Dios como lugar de paz. La iglesia para ti es un lugar de paz. La casa del Señor es un lugar que, bueno, voy, cumplo y por la tarde ya puedo hacer lo que me dé la gana. Cuidado. Al Señor Jesucristo no le agrada esa actitud para nada. Jesucristo manifestó ese día un aspecto de su Padre. Ese día reveló la ira de Dios. Nos dice en Juan capítulo 5, hablando de su autoridad, precisamente nos dice en el versículo 19, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Y nos sigue diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. El Hijo está juzgando, esto es impuro, inapropiado. Esto no es el uso para el que Dios ha dado este templo. Y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así nos dice la palabra de Dios. Él es santo, santo, santo. Y espera de los santos que le den santidad. Santidad al nombre de Dios. Dice en Hebreos capítulo 10, precisamente hemos leído esta mañana, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estos vendían ovejitas para ser sacrificadas, pero ¿cómo?
es el producto del pecado. Es el resultado de utilizar de hacer profano lo sagrado. Es el resultado de una vida de pecado. Sino lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Recuerda, estos corderos deberían representar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a mí no me importaba el cordero y la sangre del cordero, y estaba realmente manipulando para enriquecerme. ¿Qué está diciendo Dios a la gente gobernante, a esos sacerdotes, a esos fariseos? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Conocemos al que dijo: mía es la venganza. Recuerda que Cristo está manifestando la ira de Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿No habéis leído que dice que el juicio empezará por la casa de Dios? Dios va a traer juicio a esta tierra, pero va a examinar tu corazón. Yo conozco ya al Señor, yo ya, como Pilato, yo me lavo las manos. Dios dice: cuidado, lavamiento de manos es algo exterior. ¿Y el interior qué? ¿Cómo está? El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está vivo. No piense que porque está en el cielo no está vivo y está muy cerca, realmente. Así que, de alguna manera quisiera ahora, ya que he puesto un poco en contexto, manifestar que Jesucristo limpia su iglesia, limpia su templo, limpia la casa de Dios. Y al apóstol Pablo le dice a Timoteo, por si alguien pensara, bueno, aquello fue el templo de Jerusalén, ahora ya no hay templo, ya no tenemos que preocuparnos del templo. Jesucristo inspirando, o el Espíritu Santo inspirando a Pablo, Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 3:15, para que si tarde sepas cómo debes conducirte, escucha dónde, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es lo que es la iglesia, la reunión de todos los cristianos, no exactamente las paredes, que deben de estar muy limpias, que hacéis muy bien el trabajo, pero de procurar que todos estos cristianos que formamos la iglesia de Dios tengamos una iglesia limpia, una iglesia que testifique al mundo que lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, queremos que otros también sean limpiados sus corazones por la palabra del Señor. Así que somos estandartes, columnas, testificadores, por decirlo de una manera, de la verdad. Que sea así. ¿O ignoráis? Dice el apóstol Pablo a los Corintios en 1 de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a testificar? Vive una vida en la que el Espíritu Santo viva gozosamente, puramente y limpiamente Él en tu corazón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Cuidado, yo el espíritu es salvo, pero el cuerpo, no. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es, realmente. Ahora, teniendo en cuenta esto, que yo soy templo de Dios, del Espíritu Santo, Cristo, entonces, ¿cómo debo
de vivir. Dios, Él tiene todo el derecho de exigirme esto y lo hace en este momento en el templo y lo quiere hacer en tu vida demostrando su autoridad. En este momento Cristo lo hace, o sea, Jesús limpia su iglesia o su templo, lo hace demostrando su autoridad. Le vemos aquí en el texto que le llamaban el Señor. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Él es el Señor. Llamarle Señor no es una palabra más. La palabra en el griego es kurios. Y por supuesto, esta palabra kurios tiene que ver con supremo en autoridad. Cuando tú llamabas a alguien kurios, estabas dándole un título de soberano. Estabas reconociendo que es dueño, que es Dios, que es el ungido. Así que Él era, es y será el Señor. Cuando tú dices Señor, estás de verdad reconociendo que Él tiene suprema autoridad en tu vida. Además, también Él lo demuestra, Él quiere limpiar su iglesia demostrando su autoridad. Él es llamado el Rey. Esa palabra Rey es la palabra Basileus. Bueno, reino sería Basilea. ¿Os suena de algo la palabra Basilea? Pues es el rey. Precisamente es una palabra que viene del griego. Cuando estuvimos en Basilea me llamó la atención. Sí, es una palabra que viene del griego. Pues qué interesante, porque esa palabra Basileus significa base o cimiento de poder. Es lo que es este rey. De poder es base o cimiento del soberano o del rey. Y Basilea sería gobierno, que es la palabra que utiliza en este mismo texto, venga tu reino a nosotros, pues es la palabra Basilea. Muy interesante verlo. Además es llamado hijo de David. Y eso habla de esa realeza. Tiene todo el derecho de ser rey. No solamente porque Dios se lo ha dado y sería suficiente y no tendríamos que dar, sino porque humanamente es el descendiente de David. Y dice el mismo que cómo es que David llama a su hijo su Señor, porque va a ser su Señor, su Dios, el que tiene toda autoridad, el Cristo, el ungido de Dios. Así es. Y además, Él tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Dice, mi casa. Hermano Jairo, si yo voy a tu casa, ¿quién manda en tu casa, yo o tú? No me pongas el título de pastor y dices, no. Tú eres el que manda en tu casa. No voy yo a decirte, no, ahora tú vas a cambiar todo. No, eres tú. El Señor dice, mi casa. El templo de Dios es su casa. Esa posición dice, yo tengo la autoridad. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Sabes quién pone las condiciones y quién tiene toda la autoridad en el cielo para entrar, dejarte entrar? No eres tú, ni soy yo. Es el que tiene toda la autoridad. Dios. ¿Has leído la palabra de Dios para saber si quieres ir a su casa? ¿Qué tienes que hacer? Porque como no aceptes sus condiciones, no esperes que tú le vas a poner condiciones a él. Porque la autoridad es de él, no tú, para entrar en su casa. Él manda. Todo lo que dice se cumple. Así es. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntaron. Y ya hemos leído. Yo y el Padre uno somos. Todo lo que yo hago, el Padre también lo hace. O todo lo que voy a hacer al Padre, yo lo hago igualmente, como hemos leído en Juan capítulo 5.
Los versículos 22 y 23 que hemos leído antes. Hemos visto, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Él es la máxima autoridad en el juicio de tu vida. Porque tiene toda la autoridad. Así es. Dice en Mateo 18, el mismo Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo que le es dada? Está bien explicado. El Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, siempre ha tenido toda la autoridad. El Hijo de Dios, hombre, tuvo un comienzo. Y la deidad le dio toda la autoridad al Hijo de Dios, hombre. Y él tiene toda autoridad. Dice Filipenses, capítulo número 2, precisamente hablando de esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mira si tiene autoridad. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el que tiene toda la autoridad, el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. ¡Qué bien! Jesús, hombre, recibió toda la autoridad que tenía el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y la tendrá por siempre. Por siempre. Así que, como la segunda persona de la deidad, siempre tuvo toda la autoridad, pero como hombre la deidad le tenía que exaltar, el Padre le dio al Hijo hombre toda autoridad. En segundo lugar, Jesucristo tiene todo el derecho de limpiar su iglesia, de limpiar su templo, no solo porque lo ha demostrado con su autoridad, sino también porque lo hace declarando su deidad. Él declara su deidad. Soy Dios. ¿Sabéis lo que significa la palabra Hosanna? La palabra Hosanna es salva ahora, Jehová. El Creador tiene el poder sobre los animales. Mira si es una asna. Y el hijo de la asna, el pollino, que no ha sido entrenado para cargar y tiene que ser, él me va a llevar. ¡Wow! Los animales le obedecen. Tiene todo el poder sobre las plantas. La higuera va a obedecer su palabra. Higuera, además, la higuera es una representación precisamente de lo que hay dentro del grupo del liderazgo de Israel. Gente con mucha apariencia, pero sin frutos, realmente dentro de él. Esos sacerdotes, esos fariseos, esos escribas, si leyerais en el capítulo 26 de Mateo, veríais hipócritas, hipócritas, fariseos y escribas, y una u otra vez les dice, tenéis mucha apariencia, pero estáis vacíos por dentro, totalmente. Y es lo que tenía esa higuera. Muchas hojas, pero nada de fruto. ¿Eres un cristiano que no tiene fruto? Cuidado. Deja que el Señor utilice el labrador, como dice la palabra de Dios, y abone tu suelo y tus raíces absorban. Y vive para el Señor, da fruto, da fruto. Así que Él tiene poder sobre las plantas. Él tiene poder sobre las enfermedades. Solo Dios puede. Nos dice que ahí en el mismo templo vienen los ciegos y reciben la vista. Vienen los cojos y salen andando y dando gracias a Dios. Y esto solo lo puede hacer Dios. ¿Cómo puede ser? Claro, porque es Dios. Además, recibe el nombre, el profeta. Así es. Y se cumple la palabra suya. Un profeta que todo lo que dice se cumple. Y diréis, y os preguntarán, ¿estos animales os los vais a llevar? Sí, el Señor los necesita. Y os los dejarán.
decirle que luego los devolveremos. Vale, vaya. Cuando vayan a coger tu coche, hermano Jonathan, dice, no, lo voy a coger, me doy una vuelta y luego me lo traigo. Pues el Señor lo necesita. Bueno, Dios tiene toda la autoridad. Y Él sabía, como profeta con mayúscula, así dice Moisés, vendrá el profeta con mayúscula. El profeta no es uno que acierta, es uno que todo lo que dice siempre lo cumple. Siempre. Así es. Dice sea la luz. Dice a la ballena o al pez grande, traga a Jonás, pero no lo mates, déjalo 3 días. Y lo hizo. Y así dice al mar, sosténme sobre él y camina sobre las olas del mar. Así es. Solo Dios puede hacer esto. Y Él declara su deidad y que tiene todo el derecho a limpiar porque Él está declarando su deidad. ¿Es tu Dios de verdad? ¿De verdad? Además dice mi casa, soy Dios. Él ha ido a preparar casa y va a volver por ti. Solo Dios puede ir al cielo, hacer casa y volver otra vez para llevarte a ti con Él al cielo. Otra vez. Una y otra vez. Le adoran, le alaban, los niños lo hacen. Y recuerda la palabra de Dios, solo Dios, a Dios se le debe adorar y se le debe dar alabanza. 32:8 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria ni mi alabanza. Nadie más, solo Jehová. ¿Jesucristo es Jehová? Pregunto. ¿El Espíritu Santo es Jehová? ¿O algunas sectas piensan que Jehová solamente es el Padre? Cuidado, porque Jehová es la deidad y la Trinidad es Jehová. Así es. Él declara en Juan que va a resucitar al tercer día de los muertos. Él dice, muéstranos, dice pues, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y hablaba de su cuerpo. Y lo cumplió. Fue crucificado, fue sepultado y pensaron, para que no roben el cuerpo vamos a poner 2 hombrecitos ahí en la puerta. 2 cada 4 horas para hacer unas guardias ahí. No. La muerte no le pudo retener. Al tercer día se levantó. Y entonces incluso sus discípulos que no creían en la resurrección de Jesucristo, creyeron en Él. Dijeron, ¡oh! Todo lo que ha dicho lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Él quiere limpiar tu templo. Él quiere limpiar tu corazón. Él quiere limpiar tu alma. ¿Le vas a dejar hacerlo? Nos dice que Él, nos declara la palabra de Dios, que Él, porque es Dios, va a resucitar. Y además, la prueba de que es Dios nos dice en Romanos 1:4, Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Así es la palabra de Dios. Y nos dice el mismo escritor Juan que estas cosas se han escrito porque Juan escribe para demostrar que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y además Él quiere limpiar su templo y lo hace demandando su santidad. Sed santos porque yo soy santo. Así es. Él es 3 veces santo y quiere que tú vivas santo para Él. Te has sacado, santo significa apartado de y dedicado a. Apartado del mundo, dedicado a la obra del Señor. Dice la palabra de Dios que Él echó fuera a todos los profanos. Echa fuera de ti todo aquello que no agrada a Dios.
¿Qué hay en tu vida? ¿Tendrá que hacer Dios como hizo en la vida de, ¿cómo se llama el hombre pequeñito? Zaqueo, que entró en su casa y entonces Zaqueo parece como si hubiera abierto la caja fuerte de su casa y dice, Señor, todo lo que he robado, ya está, Señor, tú me has descubierto todo lo que hay en mi corazón. Y arregló sus cuentas con el Señor. Voy a dar a los pobres y si en algo defraudado los voy a devolver triplicado. ¡Wow! ¿Querrás el Señor hacer lo mismo en tu casa? ¿O querrás tener un rincón de cueva de ladrón? Dios limpie nuestras almas y nuestros corazones. Déjale entrar. El 3 veces santo pedía santidad. Dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte tiene el creyente con los incrédulos, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Escucha, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid, santidad, de en medio de ellos y apartaos, santidad, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, santidad, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, seguir la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ya hemos terminado. Gracias por vuestra paciencia. Pero recordar que porque Él es omnipotente, pide tu presencia en la casa de oración. Que porque Él es omnisciente, espera tu petición en la casa de oración. Que porque Él es omnipotente, probará tu sumisión en la casa de oración. Así es. Vamos al Señor en oración. Amado Padre Dios Santo que estás en los cielos, yo sé, Señor, que tú quieres